daban un valor igual al de la población, otras muestras nos generaban unos valores más pequeños o en otros casos valores más grandes. ¿De acuerdo? Construimos las distribuciones para diferentes tipos de muestreo y vimos que en cuanto al valor esperado no teníamos cambios. Ahora, ¿eso siempre va a ocurrir? Bueno, en realidad hay un teorema que nos garantiza precisamente que eso siempre ocurre. Ahora, siempre siempre va a ser adecuado trabajar con una sola muestra. Bueno, ya habíamos hablado de que por una serie de factores es lo más adecuado. Entre ellos, por ejemplo, la inversión, ¿verdad?, que requiere el hacer el análisis con un montón de muestras y que si vamos a invertir recursos para considerar todas las posibles muestras, pues valdría la pena más bien invertir los recursos en estudiar la población. Sin embargo, pues la cantidad de recursos que eso demanda puede ser muy alto, ¿verdad? En términos financieros, en términos administrativos, etc. Entonces, hay un teorema que nos garantiza que basta con que yo tome una muestra y trabaje con dicha muestra. Ok, entonces vamos a hablar del teorema del límite central. Entonces, el teorema del límite central dice lo siguiente: vamos a considerar a X barra, que es el promedio, de una muestra aleatoria de tamaño n, que se toma de una población que tiene promedio μ. Ese promedio puede ser no conocido, y la desviación estándar sigma. Entonces, si n es suficientemente grande, X barra tiene aproximadamente una distribución normal con media μ de X barra, que va a ser igual al μ, es decir, al promedio de la población, y el error estándar o sigma de X barra o desviación estándar va a ser igual a sigma sobre la raíz de n, donde sigma es la desviación estándar de la población, que puede ser conocida o puede ser no conocida. ¿De acuerdo? Entonces el teorema del límite central nos indica que cuando n es suficientemente grande, X barra va a tener aproximadamente una distribución normal, cuyo promedio se acerca al promedio de la población. ¿De acuerdo? Entonces, este teorema lo que nos garantiza es que cuando hacemos estudios por muestreo, basta que tomemos una muestra para poder realizar todos los trabajos de investigación que se desean, tomando en cuenta algunos detalles, como por ejemplo el tamaño de la muestra. Entonces, lo recomendable es que la muestra tenga un tamaño suficientemente grande. Es decir, entre más elementos yo pueda considerar en la muestra, entonces más certeza voy a tener de los resultados que puedo generar a partir de esa muestra, siempre y cuando se hayan llevado los procedimientos adecuados para la selección de los elementos que conformarían dicha muestra. Entonces, gracias a este teorema, podemos entonces tener la confianza de que basta con que utilicemos una muestra, ¿verdad? Ahora, si el procedimiento no es aleatorio, entonces igual se puede hacer el estudio por muestreo. Sin embargo, los análisis y los resultados que se expongan van a ser específicamente de los elementos con los que yo trabajé y no podemos hacer ningún tipo de generalización. ¿Ok? Esa es la diferencia. Mientras que si yo trabajo en forma aleatoria, los procedimientos aleatorios para la selección de la muestra, entonces sí puedo llevar a cabo procesos de generalización. Es decir, el conjunto de resultados que yo obtuve para la muestra los puedo llevar a la población.
Entonces el teorema del límite central nos indica que X barra va a tener una distribución aproximadamente normal, es decir, es una variable aleatoria que se distribuye normalmente. Y si X barra es una distribución, tiene una distribución normal, entonces yo la puedo estandarizar, ¿verdad? Puedo obtener el Z, en este caso, utilizando X barra mu, y lo divido entre sigma sobre la raíz de n. Y esta variable Z es una variable con distribución normal estándar. Recordemos, la distribución normal estándar es una variable que tiene promedio 0 y desviación estándar de 1. Entonces yo puedo llevar a cabo procesos de estandarización para calcular probabilidades. Y esto es muy útil cuando vamos a trabajar y no tenemos, por ejemplo, herramientas que nos permitan calcular probabilidades. Si tenemos medios electrónicos que brindan ayuda con la función normal, entonces no es necesario estandarizar. Sin embargo, si no contamos con los medios electrónicos adecuados, es necesario estandarizar y calcular las probabilidades por medio de la tabla de la distribución normal que yo les hablé al principio, del tema de distribuciones continuas, que es lo que se hacía normalmente en clases cuando no tenemos acceso a laboratorios, para poder manejar paquetes que realizan procedimientos estadísticos. En nuestro caso, podemos hacer la estandarización, sin embargo, podemos trabajar directamente con X barra para poder calcular probabilidades, utilizando las funciones de R o de Excel que nos permiten esos cálculos. Ahora, ¿para qué elementos adicionales nos sirve el teorema del límite central? En realidad, el teorema del límite central es para poder resolver problemas de este tipo. Por ejemplo, se nos indica, suponga que las notas del examen de admisión a una carrera en una universidad determinada sigue una distribución normal con media de 68,3 y desviación estándar de 9,1. Si se seleccionan muestras de tamaño 35, calcule la probabilidad que la nota promedio sea a lo sumo 65. Calcule la probabilidad que la nota promedio esté entre 75 y 80. Y luego, número 3, ¿cuál debe ser la desviación estándar? Si se sabe que la probabilidad de que la nota promedio sea de al menos 70 es de 0,15. Ok, entonces tenemos 3 preguntas, un problema para calcular probabilidades. Probabilidades que hacen referencia a la media de una población. Ok, entonces en este caso, la media de la población, habíamos dicho que es una variable, la media, perdón, de la muestra es una variable aleatoria que se distribuye de manera normal cuando n es suficientemente grande. Por lo tanto, podemos calcular probabilidades que involucren el promedio, ¿verdad?, de una variable que se distribuye de manera normal. Para eso ocupamos conocer algunos elementos, como primero, que se distribuya normalmente, luego que nos den un promedio, que nos den una desviación estándar y que además nos den un tamaño de muestra. Porque necesitamos la desviación estándar del estadístico. Y la desviación estándar del estadístico se calcula tomando la desviación estándar de la variable original y se le divide sobre la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra. Entonces, en este caso, jóvenes, la variable de interés es la nota, ¿verdad? Esa es la variable. Sin embargo, luego nos piden analizar los promedios de diferentes muestras. Eso es lo que hace referencia a esta parte de la pregunta. Si tomamos muestras de tamaño 35, ¿cuál es la probabilidad de obtener la nota promedio? Entonces vean que aquí nos preguntan por la nota promedio. Ya no es solo la nota, sino
la nota promedio. ¿Okay? De todas las posibles muestras de tamaño 35, ¿cuál es la probabilidad de que la nota promedio sea de a lo sumo 65 en esas muestras? Entonces necesitamos calcular una probabilidad que involucra a un promedio. Sin embargo, ese promedio muestral, ya vimos por el teorema del límite central, se distribuye como una normal y por lo tanto podemos calcular probabilidades. Ahora bien, el teorema del límite central dice que si la muestra o si el tamaño de muestra es suficientemente grande. ¿Okay? Teóricamente, en estadísticas, una muestra se considera grande si es mayor a 30. ¿De acuerdo? En caso contrario, se dice que la muestra es pequeña. Y si la muestra es pequeña, entonces ya no se usa la distribución normal, sino que se utiliza otra distribución que es la distribución T. ¿De acuerdo? Entonces, para efectos de esta primera parte, vamos a trabajar con muestras grandes, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista estadístico. Es decir, muestras cuyo tamaño supera los 30 elementos. Acá se cumple con esa condición, son muestras de tamaño 35 y se nos dice que la variable se comporta como una normal. Entonces podemos aplicar el teorema del límite central, es decir, podemos calcular la probabilidad de la nota promedio aplicando la distribución normal, puesto que esa variable promedio o el estadístico promedio se comporta como una normal. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, de momento no, profe. De momento no. De acuerdo. Entonces vamos a calcular esta probabilidad. Lo podemos hacer directamente desde R o desde Excel. Nada más necesitamos conocer el valor promedio poblacional y la desviación estándar. Y en este tipo de problemas siempre nos van a indicar esos datos, a menos que más bien el primer enunciado sea calcular alguno de estos dos datos. Entonces, por ejemplo, acá ya nos dan el promedio, nos dicen que la nota en el examen sigue una distribución normal cuyo promedio es 68.3 y la desviación estándar es 9,1. Este 68.3 es sigma, es mu o mu de x barra, ¿de acuerdo? Puesto que van a ser iguales y el 9,1 representa sigma, ¿de acuerdo? Vamos entonces a calcular las probabilidades. Veamos la primera pregunta. La primera pregunta entonces es la probabilidad que la nota sea a lo sumo 65. Ok, un detalle importante es que como estamos usando la distribución normal, entonces la variable de estudio es continua. Entonces no vamos a tener problema a la hora de calcular las probabilidades si los intervalos incluyen la igualdad o no, puesto que el cálculo se haría de la misma forma. Entonces, a lo sumo significa la probabilidad de que x barra sea menor o igual que 65. Eso, de acuerdo con las fórmulas de la función acumulada, es el acumulado a 65. ¿Ok? Y entonces ese valor es 0,0160. Ya aquí se los doy calculado. Sin embargo, vamos a ir a R y lo vamos a calcular. La probabilidad. Ok, entonces vamos a ver cómo lo resolvemos.
Vamos a explicar el primero y luego entonces resolvemos los otros. Entonces, la probabilidad de que X barra sea menor o igual que 65. De acuerdo con las fórmulas, dice que eso es el acumulado a 65. ¿De acuerdo? Necesitamos el acumulado a 65. Voy a compartirle la pantalla. Aquí está el R. Y entonces tenemos la pregunta. Okay, entonces yo necesito el X barra, ¿verdad? Para efectos del cálculo. Lo identifico, es 65. Luego necesito el mu de X barra, que es el mismo que se nos da en el enunciado, es el promedio. Ese promedio es de 68,3. 68,3. Y necesito el sigma. El sigma también no da el problema a menos de que nos indiquen que primero lo calculemos. Entonces ese valor es de 9,1. Bien, esos son los tres datos. El X barra, el promedio, el mu y el sigma. Bien, necesitamos calcular el acumulado a 65 en una distribución normal. ¿Cuál función se utiliza para calcular el acumulado? ¿Alguien recuerda cuál es la función para, en una normal, calcular la probabilidad acumulada a un cierto valor? ¿Cuál era la función que usamos? ¿O cuál es la función que usamos? El p-norm. Ajá, es con el p-norm. Entonces el p-norm. Esa función, entonces, en el contexto en el que estamos, va a necesitar el X barra, va a necesitar el mu y va a necesitar el sigma de X barra. Entonces, en este caso, no lo puse, pero entonces, este es el sigma, pero en el cálculo usamos el sigma de X barra. Y lo vamos a definir. ¿Alguien recuerda cómo se definía el sigma de X barra? Es decir, el error estándar del promedio o desviación estándar del promedio, como quieran llamarlo. Es el sigma de X barra. Muy bien. El sigma de X barra se define como el sigma dividido entre la raíz de n. En el caso de las poblaciones infinitas. Si la población es finita, entonces recuerden que tenemos que multiplicar por el factor de corrección, que es la raíz de n menos n, entre n menos 1, donde en ese caso la n mayúscula representaría el valor de la población o la cantidad de elementos de la población. Entonces el sigma de X barra es el sigma dividido entre la raíz, que en R sería SQRT, ¿verdad? Raíz cuadrada de n. ¿Okay? El n no lo he escrito, entonces vamos a escribirlo de una vez. El n está dado por muestras de tamaño 35. ¿Okay? Entonces tengo el tamaño de la muestra y tengo los elementos. Defino el X barra
defino el mu, defino el sigma y defino el sigma de X bar. Esos son los elementos que yo necesito para calcular la probabilidad. Entonces necesito el valor de X barra, pueden poner el número o podemos poner igual, yo como lo definí acá, lo llamé X barra y entonces ya le asigné el número 65. Entonces acá como argumento utilizo el vector que crié como X barra. Luego el mu, ¿verdad? Que es 68,3 y luego el sigma de X barra. Ok, entonces puedo usar X barra o puedo usar 65, como ustedes quieran. Aquí puedo usar mu o puedo poner de una vez 68,3. Y acá en el tercer argumento va la desviación estándar, recordemos. Pero la desviación estándar del estadístico, es decir, el sigma de X barra. Como este valor es una división, probablemente va a tener decimales, entonces para ser más preciso, mejor lo calculamos y aquí escribimos el nombre para utilizar el dato con todos los decimales, para no tener que estar redondeando. Bien, entonces vamos a correr acá, el n, el x barra, y calculamos la probabilidad con esos datos. La probabilidad es 0,159 o 0,160. Esa sería la probabilidad, es decir, que en muestras de tamaño 65 el promedio sea menor, muestras de tamaño 35, el promedio sea menor a 65. Ok, 0,0160. ¿Preguntas? En Excel sería similar como lo hemos hecho, ¿verdad? Lo único que cambia es el sigma que vamos a usar acá, la desviación estándar, que es la desviación estándar original, hay que dividirla por la raíz de n. Ese es el detalle, cuando la población es infinita. Y si la población es finita, hay que usar el factor de corrección, como les dije antes. ¿Alguna pregunta para esta primer ejercicio? Parte A. Profe, entonces el sigma X barra, entonces sería el sigma dividido entre la media es. No, entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Raíz Ah, de n. Es el sigma se divide por la raíz de n y n representa el tamaño de muestra. En el caso de poblaciones infinitas. Bien, entonces de acuerdo con esto, vamos a que traten de ustedes de resolver la segunda pregunta. Entonces la segunda pregunta se las voy a proyectar para recordar. Sería calcular la probabilidad que la nota promedio esté entre 75 y 80. Entonces van a tratar de calcular esa probabilidad.
Ok, tal vez alguien que nos quiera compartir si ya lo tiene resuelto. Alguien que nos comparta la solución que plantea. Sí, pero yo puedo compartirle, pero creo que algo hice mal porque me está tirando un valor en un toque absurdo. Ok, chao. Ok. Ahí debería estarse viendo ya. Entonces, sí, básicamente lo que hice fue el sigma barra 9.1 entre la raíz cuadrada de 35. Y luego saqué la diferencia, o sea, la resta de la menor del primero menos la del segundo. Solo Ujú. que nunca, esto todavía no me queda muy claro qué poner aquí. Intenté poner 69 y 75, pero eso me da un número muy grande, como 6.6, no sé qué, a la euro, no sé qué, o sea, un número bastante grande. Ujú. Le disminuí aquí uno y ya me da un valor normal. Y si le pongo aquí 80, 79, me da igual. Así que no sé cuál va cada uno. Ok, entonces primero, es una variable continua, ¿verdad? Y Ajá. entonces la pregunta es que la probabilidad esté entre 75 y 80. Ujú. Eso quiere decir que al ser una variable continua, esos límites no se deben modificar, no hay que pensar si es el anterior a o es el valor. Entonces, como es continua, se toma 80 y 75, ¿verdad? Entonces, siempre es el acumulado al mayor del resto del acumulado del menor. El Es problema el es que esto, sí, no sé, da un valor un toque raro. No sé si estoy siendo normal. Ajá, da un valor muy, muy pequeño. Ah, es pequeño, pero. Exacto. Ese símbolo negativo ahí que antes de 0,6, ¿verdad? Ajá. Ese valor significa que la probabilidad es muy pequeña, o sea, es más pequeña de 1. Pero entonces está bien. Ajá, está bien. O sea, Ah, es una probabilidad muy, pero muy pequeña. Sin embargo, es mayor que 0, por lo tanto existe y se puede dar, ¿verdad? Aunque sea muy pequeña. ok, ok. Ujú. Y entonces es importante, tal vez es la primera vez que nos aparece, pero ese número, voy a compartirles acá. Ok, pueden ver el R, ¿sí? Sí, profe. Ok, entonces este valor, 6.63 por e a la menos 6. Eso significa que donde está el 6 debemos correr la coma o el punto en este caso 6 lugares hacia la izquierda. Entonces hay que agregar una serie de ceros, ¿verdad? Hasta completar los 6 lugares para agregar la coma. Entonces eso significa que el valor de la probabilidad es 0,000, ¿verdad? 0,06 es demasiado pequeño. En el caso de la presentación, vamos a verlo. Ok, sería el acumulado 80, el resto del acumulado es 75. De acuerdo, este se calculó con la tabla, ¿verdad? Que es similar a lo que hicimos ahora. El acumulado 80 en la tabla es 1 y el acumulado 75 es este valor 0,9999 y al final da esta probabilidad 0,00001, que es un poquito mayor que la que nos está dando, pero es porque esta se calculó por medio de la tabla, se aproximó por la tabla. Entonces la tabla ya tiene algunas probabilidades redondeadas
y mientras que el software R nos da los valores exactos. Pero igualmente es muy pequeña, cualquiera de las dos respuestas estaría correcta. Bueno, obviamente ustedes no usan la tabla. Ok, y la tercera pregunta, vamos a ver si alguien la tiene resuelta y que nos quisiera compartir a ver cómo le fue. O les doy un chancecito, es un poquito diferente porque ahora más bien me da la probabilidad y me piden, vamos a poner nuevamente la pregunta, me solicitan que nos solicitan más bien la desviación estándar. Me dicen que calcule la desviación estándar si se sabe que la probabilidad de que la nota promedio sea de al menos 70 es de 0,15. Ok, ¿alguien tiene alguna propuesta de la solución de la número 3? Bueno, en el caso de la número 3, no se puede hacer directamente con el software porque nos pide una desviación estándar. Entonces hay que hacer un despeje inicialmente para luego utilizar el software
o eventualmente la tabla, ¿verdad? En el caso de que no tengamos herramienta. Ok, entonces para resolver la número 3, vamos a recordar que X barra es una variable que tiene distribución normal. Y toda variable con distribución normal se puede estandarizar. En el caso de X barra, la estandarización se lleva a cabo de esta forma. A X barra le resto el promedio y eso lo divido entre el sigma sobre la raíz de n. Eso me daría el valor de z. ¿Okay? Entonces, para resolver este ejercicio, hay que trabajar primero con un valor de z para luego encontrar la desviación estándar. Es decir, tenemos la formulita acá, me están pidiendo el sigma, entonces el sigma es mi incógnita. Yo tengo el X barra, tengo el mu y tengo el n. Sin embargo, no tengo el z y tampoco tengo el sigma porque ahora me piden que lo calcule. Entonces, para determinar el sigma, yo debo primero encontrar el valor de z, ¿ok? Para poder hacer uso del despeje. Para poder encontrar el valor de z nos tienen que dar una probabilidad y el ejercicio ya nos da. Aquí nos dice que la probabilidad es de 0,15 y nos dan el X barra, que es 70. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los datos, podemos despejar en la fórmula. Solamente que debemos tener un detalle, que la probabilidad es al menos. Y, por ejemplo, cuando nos preguntan al menos 70, ¿cómo se calcula esa probabilidad? La de al menos 70. Probabilidad de que X barra sea al menos 70. Usando las fórmulas del acumulado en variables continuas, ¿cómo se calcula esa probabilidad? 1 menos el acumulador anterior. Ajá, ok. Es 1 menos, bueno, en este caso la variable es continua, no se usa la anterior. Se usa el mismo 70. Entonces es 1 menos el acumulado a 70. ¿Ok? Y eso es lo que me va a permitir determinar el z. Entonces vamos a ver la solución. Ok, entonces acá está. La probabilidad de que X barra sea mayor o igual que 70. Esa probabilidad es 0,15. Bien. Entonces yo necesito pasar esto a términos de z para poder hacer el despeje en la fórmula de la desviación estándar. Entonces voy a llamar a ese z, z1, porque todavía no lo conozco, y esta probabilidad sería 1 menos el acumulado a z1, ¿verdad? Entonces la probabilidad de que z sea mayor o igual al z1 es 1 menos el acumulado a z1, y nos dicen que esa probabilidad es 0,15. Entonces de aquí vamos a hacer un pequeño despeje para encontrar el acumulado. ¿De acuerdo? Entonces despejamos, ¿verdad? 1 menos 0,15 sería igual al acumulado de Z1. 0,85 es el acumulado de Z1. ¿Ok? Entonces debemos plantearlo en términos del acumulado para poder encontrar el Z. Necesitamos el Z, entonces el acumulado a Z1. Esa probabilidad es 0,85. Ok, para los que tienen tabla, se van a la tabla y buscan ese valor. Y los que estamos usando software, entonces voy a compartirles acá el R. El acumulado, ¿verdad? Que necesitamos es el acumulado a Z1. Ese valor es 0,85. Bien. Entonces ya yo tengo la probabilidad, necesito el Z. Entonces para encontrar el Z se obtiene utilizando el QNorm, porque es decir, aquí necesito, o más bien, esto lo que me indica es que Z es el percentil 85, entonces ocupo el percentil 85. Para buscar un percentil utilizo la función QNorm y entonces le indico acá cuál es la probabilidad, que es 0,85, y como estamos buscándolo en términos de Z, el promedio es 0 y la desviación estándar es 1. Por eso es que necesitamos estandarizar,
porque yo no puedo usar la forma original de la función, el p-norm o el q-norm, en X barra porque necesito el sigma, ¿verdad? Este valor no lo tengo, entonces yo no puedo usar la fórmula directamente porque más bien ahora me piden calcularlo. Entonces yo necesito hacer algo. Necesito trabajar con la normal estándar porque la normal estándar, independientemente de cómo se haya calculado, la desviación estándar siempre es 1. Entonces eso nos permite calcular el valor de z y luego eso permite hacer el despeje para obtener alguno de los elementos de la fórmula que nos solicite. Ok, entonces lo aplicamos con el Q-norm de 0.85. El promedio, vamos a usar el como es de z, el promedio es 0 y la desviación estándar es 1. Al ejecutarlo, nos da que el Z1, vamos a imprimir Z1, es 1,036433. Podemos usar todos los decimales o podemos redondear a 2 decimales. Entonces, si redondeamos a 2 decimales, el Z sería 1.04. Ok, entonces vámonos a la presentación. Y efectivamente, acá ya lo tenemos, el Z es 1,04. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es reemplazar en la fórmula y despejar. Entonces la fórmula aquí la tenemos. Tenemos el X barra que es 70. Tenemos el mu que ese no cambió, se mantiene 68,3. Tenemos el Z que es 1,04. Y tenemos la raíz de n que es 35, en este caso raíz de 35. Y sigma es nuestra incógnita. Entonces hacemos el despeje. Toda esta expresión sigma sobre raíz de n pasaría a multiplicar al z. Y ahí entonces comenzamos con el despeje, que ya lo tengo planteado acá. Entonces, al final nos quedaría que sigma sería x barra menos el mu por la raíz de n dividido entre z. Así nos quedaría ya la fórmula despejando sigma. Y entonces ya reemplazamos los datos. 70. El mu es 68,3, n es 35 y el z es 1,04. Bien, realizamos ese cálculo y obtenemos entonces el sigma que nos están pidiendo, es decir, la desviación estándar. Igual pasaría si nos preguntaran calcular el promedio. Hacemos exactamente lo mismo, nada más que en la fórmula no despejamos sigma, sino que despejamos el promedio. Entonces realizan el cálculo y me dicen cuánto les dio sigma o cuál debe ser el valor de sigma para que esa probabilidad de 0,15. Profe, ¿puede poner un momento otra vez lo de R donde calculó el FZ1? Ok. Ahí está el R, ¿verdad? Yo necesito el acumulado a 0,85 y eso lo hacemos con la función QNORM. Entonces le damos la probabilidad y yo quiero el cuantil. Le tengo que dar la probabilidad, le tengo que dar el promedio y la desviación estándar. Por eso es que usamos z, no puedo usar la función original porque necesito dar la desviación estándar acá y más bien es la incógnita en este problema. Entonces yo debo utilizar alguna estrategia que me permita obtener esa desviación estándar. La estrategia es estandarizando, es decir, encontrando el z que le corresponde. Y yo sé que cuando tengo la función z, o la variable z, perdón, su promedio es 0 y su desviación estándar es 1. Perfecto, gracias, profe. De acuerdo. Ok, ¿alguien tiene el resultado del despeje para obtener sigma?
70 menos 68.3 multiplicado por la raíz de 35 y todo eso se divide por 1.04. Profe, una consulta. Si en ¿Sí? el problema, digamos, en vez de, creo que decía al menos 70, Ajá. ajá, en vez de al menos 70, digamos, estaría a lo sumo 70, entonces quedaría el 0,15. No, porque siempre buscamos el acumulado de, ¿verdad? Yo Pero siempre, digamos, en el caso del acumulado de Z1 sí quedaría 0,15. vamos a ver, voy a plantearlo, bueno, si quiere primero calculemos esto y luego vamos a reescribir esto. Perfecto, sí. Ajá. Profe, de hecho, bueno, yo ya lo hice, pero me dio 9,67. Ajá, esa sería la desviación estándar que se requiere para que se cumpla esta condición, para que la probabilidad de que la nota promedio sea de al menos 70 nos dé esa probabilidad de 0,15. 6,67 era. Sí. Perfecto. O en 9, perdón. Si alguien tiene algún resultado diferente, nos dice. Ok. Entonces voy a copiar esto y vamos a cambiar lo que decía el compañero. Entonces voy a hacerlo desde R para no tener que abrir un PowerPoint o abrir un Word. Vamos a plantear la pregunta entonces diferente y la vamos a ver acá en R. Entonces, por ejemplo, usted decía que en lugar de decir al menos acá, diga a lo sumo, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, si dice la probabilidad de que sea a lo sumo 70 es de 0,15. Entonces acá ya no es mayor o igual, sino que es menor o igual a 70. Esa probabilidad es 0,15. Eso sería igual a la probabilidad de que Z sea menor o igual a un Z1. Y la probabilidad de que sea menor o igual, ¿cómo se calcula? En una variable continua. Se le quita uno ahí, ¿no? Ajá. Sería el acumulado a Z1. ¿De acuerdo? Eso sería. Entonces, voy a quitar esto de acá. Voy a ponerlo aquí abajo. Bien. Entonces, es el acumulado a Z1. Entonces, vamos a cambiar acá. Esto sería, es más directo porque aquí sería menor o igual a Z1. Eso es el acumulado a Z1. Y se nos dice que ese acumulado es 0,15. ¿De acuerdo? Estamos bien hasta ahí. Entonces vean que el despeje, ya esto, ya no hace falta. Ya es simplemente despejar, pero ahora con 0,15.
¿De acuerdo? Sería buscar el acumulado a 0,15. Entonces vamos a quitar esto de acá. Y vamos a copiar entonces el QNorm. Nuestro Z1 ahora más bien sería el acumulado a 0,15. Y nos daría menos 1,04. ¿Quedó claro? De mi parte sí, profe. Muchas gracias. Si es a lo sumo, el despeje es más fácil porque no lleva el 1 menos, entonces es más directo. ¿De acuerdo? El procedimiento es muy similar, nada más, ¿verdad? Aquí se plantea igual, nada más que la diferencia es que es con menor o igual o con menor estricto, ¿verdad? Y eso es el acumulado A. Simplemente igualamos el acumulado a la probabilidad que nos dan y de ahí ya buscamos el Z a partir de la QNorm. Y por ejemplo aquí entonces en la división más bien sería dividir por menos 1,04. ¿Preguntas? De momento no, profe. Muy bien. Entonces en un problema de este tipo, donde les pidan la desviación estándar o el promedio, ¿verdad? Se tiene que hacer de esta manera. Debemos trabajar con el Z, que es la que nos permite hacer el despeje para poder obtener el promedio o la desviación estándar. ¿Okay? Entonces, tenerlo presente en este tipo de situaciones. Si piden el promedio o piden la desviación, calcularlas, entonces hay que trabajar primero con Z y luego hacer el despeje de la fórmula de estandarización. Muy bien, entonces la desviación estándar que estábamos buscando para la parte anterior es 9,67. Ya en este otro pueden agregarla como una pregunta 4 y en este caso ya va a cambiar porque el 1,04 es negativo. Entonces ahí. Bueno, aquí nada más es un detalle que hay que corregir, jóvenes, porque esta probabilidad de a la sumo 70 no podría ser 0,15. Tendría que ser un valor, vamos a ver, tiene que ser un valor de superior a 0,5, pongámosle 0,65. Entonces aquí se maneja con 0,65. Y el Z entonces aquí cambia. Es 0,39. Es una cuestión del enunciado, ¿verdad? O sea, el procedimiento no cambia, nada más que no puede ser 0,15 cuando es a lo sumo acá, no podría caber el 0,15. Por el dato que tenemos acá de 70. Porque les explico por qué no podría ser, porque nos estaría dando menos 1,04 acá.
cuando aplicamos esta operación, la desviación estándar nos estaría dando negativa y la desviación estándar no puede ser negativa, ¿verdad? Siempre es un número positivo. Entonces, por eso era que no cabía ese dato de 0,15 cuando usamos el 70K. Entonces, yo cambio el 0,15 por un valor que sea real, ¿verdad? Que sea aplicable, o puedo cambiar el 70 para que funcione el 0,15. Cualquiera de los dos cambios es lo que puedo hacer. Muy bien. Entonces voy a darles un problema para que lo resuelvan ustedes y entonces vamos a ver cómo les va. Ok, aquí tenemos este para que lo resuelvan. Entonces, les doy unos minutos para que lo trabajen y luego vemos la solución.
Muy bien, jóvenes. ¿Alguien tiene ya la solución? A ver cómo le fue. Entonces dice que el jefe de una compañía de transportes asegura que el consumo medio de combustible de una flotilla de camiones es de 16,1 kilómetros por galón, con desviación estándar de 4,5 kilómetros por galón. Si se selecciona una muestra de 56 camiones, calcular e interpretar la probabilidad de que la media muestral sea al menos de 18,1 kilómetros por galón. Esa sería la pregunta 1. La número 2, sea menor a 16,9 kilómetros por galón. La número 3, dentro de qué límites se encuentra el 90% central de las medias muestrales. Y finalmente, ¿cuál es el consumo medio mínimo del 60% de los camiones que más recorren en una muestra de 144? Entonces, en la pregunta número 4 hay que tener en cuenta un detalle porque nos cambian los tamaños de muestra, ¿de acuerdo? Es decir, el N se modifica. ¿Alguien pudo resolverlas? Bueno, entonces, la número 1. Tenemos el problema y vamos a definir los datos, ¿verdad? El N, que es 56, el mu, que es 16,1, que sería el promedio. Tenemos la desviación estándar de la variable original, que es sigma, que es 4,5. Y luego el N, que corresponde a 56 camiones. Calculamos de una vez el sigma de X barra porque aquí estamos o nos están preguntando por la media muestral o por el promedio. Entonces se necesita calcular sigma de X barra de una vez, que sería el sigma entre la raíz de n. La primera pregunta dice la probabilidad de que sea al menos de 18,1 kilómetros por galón. El al menos, recuerden que es mayor o igual, entonces nos piden la probabilidad de que X barra sea mayor o igual a 18,1. Al ser variable continua, entonces la probabilidad de al menos sería 1 menos el acumulado A, y entonces esto sería 1 menos el acumulado 18,1. En una distribución normal, cuyo promedio es 16,1 y la desviación estándar es sigma sobre la raíz de n, es decir, sigma de X barra. Entonces esto sería 1 menos el acumulado A con el P norm, 18,1. Cuando la distribución normal tiene promedio 16,1 y la desviación estándar es sigma de X barra. Ok, entonces vamos a ejecutar estos datos. Y la probabilidad entonces es de 0.0004. Es una probabilidad muy pequeña. La número 2, la probabilidad de que sea menor a 16,9. Entonces, la probabilidad de que X barra sea menor estricto a 16,9 en variables continua, eso sería el acumulado a 16,9. Simplemente P norm a 16,9 cuando el promedio es 16,1
y la desviación estándar es sigma de X barra. Que al ejecutar eso, de acuerdo con los datos que tenemos, nos da una probabilidad de 0,9083. La tercera pregunta indica dentro o entre qué límites estará el 90% central de las medias muestrales. Entonces acá la pregunta es diferente, porque nos hablan los límites que contemplan el 90% central de las medias muestrales. Cuando les preguntan límites, aquí ya no les están pidiendo por una probabilidad, sino que le están preguntando por valores límites, es decir, le están preguntando por los valores de la variable, es decir, la variable X, en el caso de trabajar variables aleatorias normales, ¿verdad? O en el caso de X barra, cuando estamos trabajando variables aleatorias que hacen referencia a un estadístico. En este caso, estamos trabajando con la media, entonces yo debo trabajar los valores de X barras que limitan este 90% central. Entonces recordemos que la distribución normal es una curva en forma de campana y es simétrica. Su valor central corresponde al promedio y es igual a la mediana e igual a la moda. Ok, entonces el valor central representa el 50% de la distribución. Entonces tiene 50% desde la cola izquierda hasta el centro, es decir, hasta el promedio, y tiene un 50% de los datos después del promedio hasta la cola de la derecha. ¿De acuerdo? Aquí nos hablan del 90% central. Entonces el 90% central hace alusión a que nos ubicamos en el centro de la distribución de la campana, ¿verdad? Y determinamos el 90% central. Eso significa que yo tengo que moverme hacia la izquierda y hacia la derecha del valor central. De manera que cuando yo me muevo, la región que determino a la izquierda, sumada con la región que determina a la derecha, suma el 90% central de los datos. Entonces, alguien podría indicarme cuánto debo moverme hacia la izquierda y cuánto debo moverme hacia la derecha para tener el 90% central de los datos. 45 y 45, ¿no? Correcto. Entonces, como es el 90% central, entonces aquí la palabra clave es central, entonces yo debo tener la misma proporción de datos a la izquierda y a la derecha. Entonces, como es un 90%, debo moverme en cantidades iguales, es decir, 45 y 45. Ok, en este caso, en la curva normal, el promedio representa o es igual a la mediana también. La mediana representa el 50%, entonces yo me devuelvo 45. Entonces, a partir de la mediana me devuelvo 45%, es decir, necesito ubicar el percentil 5, ¿de acuerdo? Que a 50% yo me muevo 45, entonces a 50 le resto 45, me quedan 5, es decir, debo buscar el percentil 5. Ahora, si me muevo a la derecha, entonces la mediana está en el centro, representa el 50% y debo moverme hacia la derecha 45%. Entonces a 50 le sumo 45%. Eso significa que voy a caer en el percentil 95. Entonces yo lo que debo buscar es el percentil 5 o cuantil 5 y el percentil 95. Esos valores limitarían el 90% central de los datos. No sé si queda claro, jóvenes. ¿Se entendió la idea? Me perdí un toquecito. ¿Por qué 95, profe? Porque yo me tengo que mover a partir del centro, ¿cierto? El centro es la mediana, que es el 50%. Entonces, si me muevo hacia la izquierda, tengo que moverme
dice que es un 90% central. Entonces, el 90% central yo tengo que moverme en partes iguales hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso significa que yo divido esto entre 2 para moverme la misma cantidad hacia la izquierda y hacia la derecha. Hacia la izquierda entonces me movería 45% y a la derecha otro 45%. ¿Está claro? Sí, ahora sí, profe. Ok, entonces como la mediana está en el centro y representa el 100%, al devolverme a la izquierda 45% caería en el percentil 5. Y si me ubico en la mediana y me muevo hacia la derecha, es decir, tomo los valores mayores, sumo un 45%, caería en el percentil 95. Ahora sí está claro. Sí, profe, ahora sí. Si fuera 70% central, entonces ustedes dividen entre 2 y se mueven 35 y 35. Si fuera 60%, entonces igual dividen entre 2 y se mueven 30% a la izquierda, 30% a la derecha. Así se trabajan este tipo de problemas. Entonces yo lo que debo encontrar son los límites, es decir, los cuantiles o los percentiles, es decir, los valores de X barra que limitan esta región. En este caso del 90% central, 45% hacia la izquierda de la mediana y 45% hacia la derecha de la mediana. Eso significa buscar el percentil 5 y el percentil 95. De acuerdo con los datos, ya nada más el promedio se mantiene y la desviación estándar se mantiene. Como yo debo buscar un percentil, entonces lo uso con el QNorm, ¿verdad? Entonces el QNorm y le doy el valor del percentil. El percentil 5, que sería 0,05, y el percentil 95, 0,95. Entonces ejecuto. El percentil 5 es 15,11 y el percentil 95, 17,09. Está claro, jóvenes. De mi parte sí, profe. Muy bien. Muy bien. Y bueno, para la última pregunta, viendo el análisis que hicimos acá, esas se las voy a dejar entonces para que ustedes la traten de pensar y pueden hacer el dibujito de la curva normal ahí en papel y lápiz, ¿verdad? Y ubicarse para ver cómo plantean la última. Y entonces se las voy a dejar y las resolveríamos el lunes, si Dios lo permite. Entonces ahí veríamos cómo les fue con esta última. Y luego, bueno, creo que la presentación no la he subido, pero se las voy a subir ahora. Y al final entonces queda un ejercicio adicional. Ahí les agregué otro ejercicio para que también lo traten de trabajar. Entonces les quedan ahí esa parte del problema más otro ejercicio adicional para que puedan repasar un poquito el tema. Y cualquier cosa, entonces el lunes retomamos para ver cómo les fue. Entonces por hoy vamos a quedar acá. Si hay alguna pregunta. No, profe, muchas gracias. De acuerdo. Ok. Gracias. De acuerdo, con gusto. Bueno, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Nada más recordarles que el proyecto, ¿verdad? Que no se les olvide enviarlo fecha hasta el 10, hay límite para que no se les olvide. Profe, ¿eso usted abre espacio en el aula o hay que mandárselo por algún otro lugar? No, me lo envían al correo. Ah, ok. Ujú. Pero una pregunta, yo ya se lo envié, ¿ya le llegó o ya lo vio? Es que, Eh, pues, Vamos a ver, ¿cuándo me lo enviaste? ayer en la tarde, como a las Eh, 8 por ahí. ¿Usted fue el que lo envió? Sí, lo envié desde la institucional a la institucional. Vamos a ver.
Daniel Vargas es, ¿verdad? Sí. No tengo ningún correo suyo. Híjole. Ah, sí, ya aquí lo vi. Ah, bueno. Sí, Perfecto, entonces. aquí está. Es que no había correos, entonces aquí lo tengo. Ajá, Ok, perfecto, entonces. de acuerdo. Ya le respondo más bien. Ok. Entonces, perfecto. Bueno, profe. De acuerdo. Gracias.